Recuerda que este video hace parte de mi curso Máster en 3D Studio Max Moderno de Cero a Maestro, el curso con el que aprenderás desde cero hasta nivel avanzado creando proyectos. Son más de 50 horas de video, un artículo, 18 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde dispositivos móviles y televisión, certificado de finalización. En la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento para que obtengas créeme cuando te digo, el más grande y mejor curso de 3D Studio Max con versiones modernas y desarrollando proyectos prácticos. Muy bien amigos, dentro de los objetos AS extendidos, AS Extended, también existe uno para crear paredes. Vamos a ingresar por Wall y vamos a empezar a ver los parámetros más importantes. Lo primero es que el Wall es para crear paredes. Bueno, antes voy a dar clic derecho y lo que he hecho aquí es habilitar para los atajos de teclado en pantalla que se van a ver aquí para que usted sepa también cuáles son los atajos que estoy utilizando. Algo que quería antes de empezar con las paredes aclarar es que, digamos, yo tuve que instalar la última versión a la fecha de grabación, el 14 de febrero del 2023, la última versión de 3D Studio Max. Si nosotros vamos por aquí en Autodesk, en Help, vamos a ir a Autodesk Product Information, About 3D Studio Max para saber la versión que estamos usando. Yo estoy utilizando la versión 2023.3, es una actualización, es un update, ¿sí? Que viene siendo la 25, 25.3.0, 3640. Solo con esta versión me funcionaron las paredes, el wall, porque en versiones anteriores había como un bug y no se podían crear, o sea, yo creaba paredes aquí y no funcionaban, no se mostraban, ¿sí? Cuando yo ya daba clic derecho, terminaban de crearse, pero la idea es que la podamos crear de manera interactiva, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, instalar o tener esta versión en lo posible si quieren trabajar con las paredes o walls, ¿sí? De momento es lo único que me ha generado un inconveniente, lo demás ha funcionado perfecto en versiones anteriores también. Vamos a seleccionar wall. Tenemos varios parámetros para crearlo dinámicamente en estas posiciones, pero a mí me interesa aprender más bien. Voy a ir a la vista top y voy a crearlo de manera interactiva. Vengo acá y miren que a medida que voy creando, pues a medida que voy arrastrando y dando clic, se va creando. ¿Listo? Esto es muy importante porque, como les digo, en otras versiones no se podía crear. ¿Por qué son importantes las walls o por qué son, digamos, útiles en ciertos escenarios? Porque yo esto lo podría crear a partir de cajas. Yo puedo venir aquí a las primitivas estándar y empezar a crear una caja y empezar a hacer, por ejemplo, esto. Quiero mostrarles lo que sucede, sí, pero entonces yo después vengo y creo otra caja. Pero lo que pasa aquí es que estos objetos, voy a mover un poquito las paredes hacia allá, estos objetos que fueron creados con cajas sí me pueden servir perfectamente para yo crear paredes, pero miren que cada pared es un objeto individual. Yo ya tendría que convertir esto a un objeto poligonal para llegar y hacer que se unan los vértices. Voy a venir y maximizar aquí con Alt W en la vista perspectiva y lo que voy a hacer es indicar, por ejemplo, con F4, ¿sí? Tendría que empezar a unir, hacer que fueran del mismo tamaño, que este vértice se uniera con este y así para que quedaran soldados y quedara una sola pared. Entonces me viene bien utilizar el objeto de pared que ya viene allí, porque la pared no tiene este problema. Cuando yo voy creando una pared, esto ya queda como un objeto unificado, ¿sí? Yo puedo indicar, vamos a volver aquí a los objetos AS, vamos a Wall y podemos, por ejemplo, empezar a arrastrar y miren, él mismo se va a encargar de pegar esas esquinas. Yo puedo crear la pared como yo quiera, venir acá si necesitara, por ejemplo, un módulo así, así, así. Listo, le doy clic derecho cuando quiera soltar. Perfecto. Entonces, así puedo crear las paredes. Es más fácil, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a eliminar este objeto, voy a salir del modo de perspectiva, tuviera un plano que me tuviera que traer, por ejemplo, de Autodesk, AutoCAD, y yo colocara este plano en el piso a través de un plano e hiciera que a través de una textura se viera, fácilmente podía seguir ese objeto utilizando las paredes. Vengo aquí y supongamos que el plano, yo ya puedo activar aquí el snap y le digo que con los grid points lo activo y vengo, por ejemplo, y empiezo aquí,
vengo acá, digamos que viene hasta acá, voy siguiendo el plano, creo la pared hasta acá, digamos que la pared viene hasta acá, tiene un corte, hasta acá tiene otro, hasta acá tiene otro y hasta acá. ¿Listo? Entonces digamos que yo sigo así y a partir de esto yo puedo, por ejemplo, si digamos aquí va una habitación, crear otra pared hasta acá, dejar un pasito acá, venir acá y sigo exactamente el mismo patrón. Vengo acá, acá, listo. Digamos que por acá tuviera un baño, vengo hasta acá, listo. Y así, muy bien, voy a desactivar el snap. Cuando yo vengo aquí, vengo a la vista perspectiva, presiono Alt W y puedo ver que me va creando la distribución, ¿sí? Perfectamente. Ahora, estos son objetos aislados. ¿Cómo los uno? Existen varias formas. Yo, por ejemplo, tengo esta pared de acá, vengo y modifico, ¿sí? Entonces yo ya le puedo decir attach. Attach es añadir. Esta pared de acá es un módulo independiente, ¿sí? Al igual que esta y la del baño, ¿cierto? La que sí es completa es las divisiones externas. Entonces yo cómo hago para añadir, selecciono la externa y una opción es el attach, voy a seleccionar attach y vengo y selecciono esta. Ahora están unidas, ¿sí? Ya son solo un objeto, desactivo el attach y si yo muevo la principal, esta ya se va a mover con ese, ya hace parte del modelo. También tengo otra opción, selecciono esta la principal y le doy attach múltiple. Cuando le doy attach múltiple, él me debe detectar esta que tiene el nombre wall 03, wall 04 y wall 05. Si usted quiere, puede venir y cambiar el nombre aquí, pared 3, pared 4, pared, baño. Listo. Entonces seleccionamos la externa, vamos a attach múltiple y miren que él me las detecta. Pared 3, pared baño y pared 4. Yo las selecciono con control, vengo a la primera, presiono y dejo presionado control, pared baño, pared 4 y ya lo suelto y le doy attach. ¿Sí? Es otra forma cuando necesito añadir muchos elementos. Ahora tengo este elemento que estamos viendo aquí y ya es un elemento único, un elemento uniforme, ¿sí? Lo vuelvo y lo repito, lo importante es que ya están soldadas las esquinas, así que yo no tengo que ponerme a crear cajas y empezar a soldar esquinas y todo eso, que es una forma. En 3D y en todos los programas hay muchas formas de hacer lo mismo. Si yo esto lo podría hacer a partir de cajas, a partir de una spline o un objeto 2D, añadir el modificador de extrusión sería otra forma, o utilizar las paredes. Sí, son tres maneras diferentes y pueden haber más de crear lo mismo, ¿sí? Pero los walls son bien interesantes porque vamos un poquito más rápido al crear esas estructuras de paredes que ya vienen soldadas y que se pueden ir distribuyendo como yo lo deseo. Otra forma importante antes de pasar a ver unos parámetros aquí es que yo en el wall puedo utilizar, esto ya lo habíamos visto en un video anterior, una spline o una forma 2D, una shape. Vamos a ir aquí, pero ya no vamos al panel geometría, sino al shapes, formas y seleccionamos, por ejemplo, una línea. Yo vengo acá y empiezo a escribir la línea. De esta manera la empiezo a dibujar y vamos a pegarla acá. Cerramos la spline, le decimos que sí. Vamos a dejarla de esta manera, vamos a modificar un poquito, cambiando aquí al subobjeto vértice. Vamos a añadir que este sea un objeto Bezier para que quede como redondeado y le añadimos así un poco, ¿sí? Estamos creando una forma cualquiera. Vamos a ir al panel perspectiva, maximizamos con Alt W y vamos a ir nuevamente aquí a la geometría y vamos a seleccionar wall, pero esta vez le vamos a decir pick spline, seleccione la spline y la pared se va a crear siguiendo ese trazado, ¿sí? Vamos a darle aquí pick spline y lo seleccionamos. Ahora, esto se crea de esta manera, ¿sí? De esta manera no se va a crear, digamos, redondeado a menos que se añadan más segmentos. ¿Listo? Muy bien, vamos a volver al objeto original que está acá y eliminamos, bueno, dejemos este, vamos a enfocarnos en este objeto y vamos a ver que al modificarlo tiene varios parámetros, tiene el vértice, entonces yo segmento y perfil, vamos a ir a vértice y aquí nosotros podemos empezar a ver
a modificar ciertas cosas de los vértices. Por ejemplo, si queremos, podemos verlo más bien en una vista top que tenemos aquí. Vamos a maximizarla y vamos a empezar a ver aquí qué podemos hacer con los vértices. Los vértices nos permiten conectar, nos permiten romper, nos permiten refinar, insertar y borrar. Vamos a empezar con el de conectar. Estoy en el subobjeto vértice que pertenece al objeto pared. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear con conectar. Yo lo que puedo hacer es crear un nuevo segmento entre dos vértices, ¿sí? Un ejemplo de esto es venir acá y seleccionar estos dos vértices y darle conectar. Listo, arrastro y suelto, ¿sí? Con la herramienta activa. Voy a volver a crear el proceso, no hay necesidad de seleccionarlo, lo que hago es conectar, que quede azul, que quede activa, y miren que me salió un más en el vértice. Lo que hago es arrastrar hasta este, aquí ya me sale otro iconito y le doy clic y me crea una nueva pared. Voy a darle al W y como podemos ver se crea una nueva pared. Para eso es el de conectar, ¿sí? Vamos a ir entonces, desactivamos el conectar, romper. Entonces romper desconecta segmentos que estén compartiendo un vértice. Vamos a suponer que aquí estos dos tienen este segmento que se comparte, ¿sí? Entonces lo voy a seleccionar el vértice y le doy break. Listo, miren que cambia hacia un más. Y si yo, por ejemplo, muevo aquí esto, esta pared ya va a estar desconectada de esa, ¿sí? Importante también eso. Vamos a ir a verlo en la vista perspectiva. Miren que quedó allí el huequito. ¿Listo? Eso también lo podemos hacer. Vamos a ir a refinar, que lo que me va a permitir es añadir más vértices. Por ejemplo, en esta pared de acá, si yo necesitara un vértice para acá, pues simplemente le doy refine y miren, me aparece la línea amarilla y en donde yo clique sobre la línea amarilla, allí se va a crear un vértice. Vengo acá y se van a añadir vértices. Ya desactivo la herramienta refinar y miren, yo ya puedo mover esto si es que la pared tuviera alguna curvatura o alguna cosa. Listo. También tenemos la opción de insertar, que ojo lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, insertar me añade como un vértice pero a la vez una pared. Vamos a darle insertar y le voy a dar clic aquí y miren, arrastro automáticamente hacia donde yo quiera por si la pared tuviera alguna forma de estas. Clic, se añade una nueva, clic derecho y ya se añade la última, ¿cierto? Y por último yo tengo aquí el vértice y le doy delete, vengo y le doy ahí y bueno, en este momento está activo insert. Voy a seleccionar este vértice y le doy delete y se borra el vértice. ¿Listo? Es fácil lo que estamos viendo aquí. Ya en la parte de segmento ya se va a aplicar es al segmento como tal. Un segmento es esto de aquí. Yo tengo las mismas opciones. Si por ejemplo quiero desconectar un segmento, vengo acá y le doy break acá, acá y voy acá y miren, se desactiva y yo tengo varias formas de hacerlo. ¿Listo? O aquí hemos visto varias formas de hacerlo. Podemos hacer un detach. Si yo tengo esto, miren que se va moviendo la pared completa. Yo le doy detach. El detach de por sí me va a coger ese y me lo va a generar en una pared nueva. Le doy OK. Y listo, vengo acá. Salgo del modo segmento. Vengo acá. Y le doy seleccionar y mover. Y vemos que eso ya es un objeto aparte. Completamente diferente. Se sacó de este de acá. Vamos al segmento. Yo puedo hacer un detach en la misma forma, reorientada o en una copia. Puedo crear divisiones. Si yo, por ejemplo, voy a venir acá, vengo a segmento. Bueno, vamos a volver un poquito atrás, a la parte como lo teníamos antes. Tenemos el segmento acá. Y yo quiero crear divisiones. Antes de presionar el botón dividir, le doy que las divisiones sean, por ejemplo, 4. O 2, lo que yo quiera, el mínimo es 1. Entonces yo vengo y le digo 4 divisiones, le doy dividir y automáticamente se me divide en 4. ¿Sí? Entonces yo ya puedo, por ejemplo, si volviera a vértices, digamos, lo puedo hacer de esta manera. ¿Listo? Nos volvemos a segmento. Tenemos las mismas opciones que ya teníamos de insertar. Esto ya lo habíamos visto. Tenemos las opciones de, si yo por ejemplo quito el insert, selecciono un segmento y le doy delete, pues se va a borrar ese segmento. Refinar, pues yo voy añado aquí, lo que se va a crear es un corte con un vértice nuevo. Yo salgo de aquí
y ya puedo mover este vértice como yo lo desee, ¿sí? Son las mismas opciones. Los parámetros es por si yo, por ejemplo, digamos a esta pared de aquí, le quiero decir que el alto ya no sea de 2 metros, sino de 4 metros. Por poner un ejemplo, vamos a ver aquí, y miren que esta pared pasó a tener 4 metros. O sea, yo las puedo modificar de manera individual. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera esta pared y le digo que el width quiero que sea de 1 metro, pues esta pared va a pasar a estar así de robusta porque ya es de 1 metro, ¿sí? Son parámetros, los que quieran pueden hacerlo, cambiando simplemente aquí el sistema métrico por centímetros para poder trabajar en centímetros. Listo, vamos aquí. Y esa sería la mayoría de opciones o las opciones importantes. Profile realmente nunca lo he usado, pero las más importantes son poder crear las paredes. Más adelante vamos a hacer ejercicios ya añadiendo una pared, unas paredes como de un interior, puertas, ventanas y todo eso para que pongamos en práctica todo lo aprendido en esta sección, ¿sí? Nos quedaría un video de las escaleras o stairs que vamos a ver próximamente, aquí de seguido después de este, y creo que ya haríamos un ejercicio para empezar a probar todo esto y ver la utilidad de todo esto en un conjunto, que es lo más importante. Listo, entonces ya sabemos que tenemos una opción para crear paredes que es bien útil y productiva en comparación de otras.